Buenas noches, bienvenidos. Vamos a hablar de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, si usted me lo permite. El tema que vamos a tratar va a ser acerca de la luz del mundo. Déjeme platicarle a manera de introducción que hay una iglesia en México que se llama La Luz del Mundo. Su sede está en Guadalajara, en un lugar que se llama La Hermosa Provincia. Es una pequeña ciudad de puros miembros de la iglesia llamada La Luz del Mundo. Y esta iglesia fue fundada por Eusebio Joaquín González. Eusebio Joaquín González. Este hombre vivió de 1898 a 1964. Tras haber recibido una revelación divina en sueños, en un entorno pentecostal, y por esa razón él se cambió el nombre a Aarón y se llamó el apóstol Aarón, el apóstol y profeta Aarón. Lo sucedió su hijo Samuel Joaquín, quien nació en 1937 y murió en 2014. Lo sucedió en 1964. Este hombre se llamó apóstol del Señor, y también se llamó ángel. Él se decía que era el ángel del librito, el cual es mencionado en Apocalipsis 10. Este empezó la construcción del imponente templo de la Luz del Mundo que está en Guadalajara, en la Hermosa Provincia, terminándolo en 1991. Esta iglesia ha tenido muchos adeptos. Se cuentan ya por millones en algunas partes del mundo. A este Samuel Joaquín lo sucedió su hijo Nazón Joaquín García. Este está ahora acusado de pedastría. Él tiene bajo sus acusaciones delitos de pornografía infantil y algunos otros. Este también se autoproclamó apóstol del Señor. Esta iglesia, que se llama La Luz del Mundo, no es la iglesia que Cristo edificó. No es la iglesia del Nuevo Testamento, sino que esta iglesia, como vimos, fue ideada y fue sostenida por estos tres hombres: Eusebio Joaquín, alias Aarón, y terminando con su nieto Nazón Joaquín, que también se autoproclamó apóstol de Jesucristo. Acusado de abusos infantiles, de violaciones a los derechos de los niños, de los infantes, de delitos tan graves como es la pedofilia, la pedastría y otros cargos más. Son varias decenas de cargos. Así de que solamente quise poner en relieve el hecho de que no es el hecho de que alguien se llame con un nombre bíblico confiable. La palabra de Dios nos enseña de que la iglesia del Señor no es una denominación. La iglesia del Señor no es un nombre o un título. Simple y sencillamente, la iglesia del Señor es el grupo de los llamados fuera para servir a Dios. Que ese es el significado de la palabra iglesia en el original, eclesía,
llamados fuera para un servicio. Ahora, si ustedes me los permiten, vamos a hacer referencia a los versículos de Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, aquí estas palabras enseñan algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Enseñan afirmaciones del Señor Jesucristo, enseñan alabanza, reconocimiento a sus seguidores, pero sobre todo, amados oyentes, encierra el mandamiento. Ustedes son la luz del mundo y deben de alusar. Sin duda, estas son palabras de valoración, porque todo aquel que viene a Cristo tiene con el Señor una fuente inagotable de luz, de energía, de claridad. Y esa fuente nos permite transmitir a otros nuestra convicción. Es un deber importante que el Señor menciona en las últimas palabras de los versículos que leímos. Así aluce vuestra manera de vivir. ¿Nos gustaría ser presidentes? ¿Ha pensado usted en ese deseo? ¿Ha pensado usted que hay personas que en su niñez tienen esta ambición de llegar a ser presidentes? Poder ayudar a otros con lo mejor, poder ser justos, ecuánimes, o si alguien estuviera en peligro de muerte, ¿nos gustaría ayudarle a salir de eso? Si la gente que nos rodea estuviera a punto de ser destruida, ¿nos gustaría ayudar a salvarse? Creo que todas las respuestas son positivas. Que bueno, quizás algunos no deseen ser presidentes, pero sí desear hacer el bien. Porque realmente esa sería la función noble de un mandatario, de un funcionario del gobierno, de un funcionario público. Servir a la gente. Porque ese es el origen de su nombramiento. Servidor público. Funcionario público. Alguien que funcione para el beneficio del público. Y eso es lo que es política en el origen. Mirar hacia un bien común. Política viene de ciudad, de sociedad. Realmente lo que ahora en nuestros días se menciona como política no es política. Es otra cosa. Porque la política originalmente ve por la necesidad y la igualdad de los hombres, mientras que lo que hoy vemos, que se dice política, solamente mira por unos cuantos y más que nada por sí mismos. Pero bueno, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? La ciudad asentada en un monte, pues se ve con facilidad. Se puede ver desde lejos. Se puede ver de varios ángulos, y no es que de todos los ángulos, de los 180 grados que la rodean. Se puede fácilmente encontrar. Y también algo muy importante en una ciudad que está en un monte es que es una ciudad que está
protegida por el solo hecho de estar arriba. Difícilmente pueden llegar a sorprenderla. Y si la quisieran sorprender, difícilmente llegan con todas las fuerzas, porque tienen que subir una cuesta, tienen que subir algunos escalones, peldaños. Pero las ciudades escondidas es todo lo contrario. Las ciudades escondidas solamente son conocidas por quienes están allí. Las ciudades escondidas no son útiles para el caminante, no son útiles para personas que andan en un lugar que no conocen nada ni a nadie y no pueden ver dónde pueden llegar. El llamado a ser como una ciudad en alto, hermanos, entonces encierra algo muy importante. De hecho, déjeme decirle que el meollo de la afirmación del Señor es que hablemos de Él y que vivamos como Él, que pongamos la verdad en alto, que todos la vean. Somos los cristianos los encargados de hacer eso. Así es. Hagámoslo. Versículo 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es necesario que esa luz no se esconda. Es necesario que esa luz se ponga en algo que la levante, para que de esa manera pueda arrojar su energía o el fruto de su energía, que es luz, alrededor, al alcance de las personas que están cerca y también de las que están lejos. Porque una luz que se pone en el candelero, en un lugar alto, pues aluza a todos los que están en casa. Y esto es una ilustración, hermanos, de que el mundo está en tinieblas. Dice en Proverbios 4:19, en Proverbios 4:19, por favor. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. En tinieblas, en oscuridad. En Romanos 3, versículo 10 al 13. Romanos 3, 10 al 13. Dice el apóstol Pablo, como está escrito. ¿Dónde, Pablo? Eso, amados, está escrito en los Salmos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de jáspides hay debajo de sus labios. Todo esto es tenebroso, es tinieblas, oscuridad. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice el apóstol Pablo también: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, están en oscuridad, el pecado, las obras de la carne, mantienen a la persona en las penumbras. Así de que la función de la luz, amados, es vencer la oscuridad. Hay por ahí un filósofo o algunos filósofos en el mundo que dicen que la oscuridad no existe, que las tinieblas no existen, que lo tenebroso no existe, que solamente es ausencia de luz. Es falso. Es falso. Hay tinieblas y hay luz. La luz vence las tinieblas.
Pero las dos cosas existen. Las dos cosas fueron hechas, las dos cosas son creadas. Si usted cierra los ojos, no ve nada. Pero si los abre, usted ve lo que su vista alcanza a ver. Entonces, tanto las tinieblas como la luz existen, son dos cosas. Hay otros que han dicho que no existe el color negro, que simple y sencillamente el color negro es la ausencia del blanco. No, no. Tanto el color negro existe como el color blanco. ¿Y por qué le queremos dar importancia al color blanco entonces? ¿Por qué no decir que el negro es el color predominante y el blanco es la ausencia de lo negro? ¿Se fija? Las dos cosas existen. No podemos negarlas. Entonces, esas filosofías baratas no ayudan de mucho para que la persona entienda que está en tinieblas, una realidad, y que necesita la luz, porque con la luz se vence la oscuridad. Romanos 13:12, por favor. Romanos 13:12. Mire las tinieblas, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se fija? En Efesios 5:11 también dice el apóstol Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice Pablo. Así de que la luz existe porque existen las tinieblas. Y las dos cosas fueron hechas por Dios. En cuanto al aspecto espiritual, las tinieblas es nuestra ceguera espiritual. Y la luz es lo que nos da entendimiento para salir de nuestra ceguera espiritual. Y esa es la ventaja de poner en alto la luz. En alto se pone la luz. Se pone en alto la palabra de Dios. Se pone en alto el camino del Señor. ¿Se acuerda lo que dijo el salmista 119:105? Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, como lumbrera mi camino. Que esté al alcance de todos. Que traiga beneficios a la visión. Que todos puedan ver esa verdad de Dios. Pero la luz escondida, como el Señor mismo también dice, no se trae una luz para esconderla debajo de un almud o de un cajón. En cuanto tenemos la verdad y no la damos a conocer, es esconder la luz. Esa es la luz escondida. No dar a conocer la verdad de Dios. No dar a conocer al Señor. No participar a los demás de lo que el Señor nos ha dado. Ser mezquinos. Ser egoístas con lo que Dios nos ha dado. No compartir con los demás. De una forma, amados, eso es esconder el talento, como hemos leído en Mateo 25, 27, el 28 y en otras partes de los evangelios. Es esconder el talento, es decir al Señor, Señor, sabía que tú eres hombre celoso y que te gusta cosechar donde no sembraste y pues yo mejor fui a esconder el talento cuando realmente lo que teníamos que haber hecho es trabajar ese talento. Eso es levantar la luz. Pero si lo escondemos, eso es esconder la luz. También tiene que ver con el hecho de que la casa está vacía. Como hemos aprendido de Mateo capítulo 12 del versículo 43 al 45. Las palabras del Señor Jesucristo dicen que el espíritu inmundo sale y se va por lugares inhóspitos
Y cuando anda en esos lugares dice, voy a regresar a la casa de donde salí. Y llega a la casa y la encuentra barrida y arreglada. Y se va y busca a otros 7 peores que él para que vengan con él a morar esa casa que está deshabitada, arreglada para recibirlos. Esta es la vida, amados, de un cristiano. Esto es la vida de un fiel, de una persona que se supone era servidor de Dios. No se preparó, no se alimentó, no se actualizó con las cosas de la vida eterna, de tal manera que empezó a olvidar o se estancó en alguna parte. Y entonces la salvación que había adquirido ahora está en problemas, porque ha dado la oportunidad a que el estado anterior regresara. Pero ese estado anterior no regresó solo, sino que regresó con 7 espíritus peores que él. Y el estado último es peor que el primero. Eso es esconder la luz, amados. Esconder la luz es como aquellas mujeres insensatas, aquellas doncellas insensatas que debían de recibir al esposo. Y no llevaron suficiente aceite para sus lámparas. Andaban pidiéndole a otras que eran prudentes, denos de su aceite. Y ellas dijeron, no, no les podemos dar de nuestro aceite, porque si nosotros les damos de nuestro aceite, ni ustedes van a alcanzar a llegar, ni nosotros tampoco. Mejor vayan a comprar. Y mientras iban a comprar, vino el esposo. Y cuando ellas llegaron, ya era tarde. Habían ocupado el tiempo en cosas que debían de haber preparado de antemano. Así de que se les había acabado la oportunidad. Y cuando tocaron la puerta ya no se les abrió. Eso es esconder la luz, hermano. No prepararse con suficiente combustible para mantener la llama ardiendo. El estudio bíblico. Escuchar a hermanos. Aprender de hermanos que nos predican la palabra de Dios. Leer la Biblia con entendimiento. Orar a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Compartir con nuestros hermanos lo que vamos aprendiendo. Que nos compartan ellos lo que ellos también van aprendiendo. Vivir la vida de Dios. Vivir con la obra de Dios. Eso es no tener la luz escondida. Pero estas personas que hemos mencionado, tanto las personas del talento, como el de la casa vacía, y el de las mujeres que no llevaron suficiente aceite, es tener la luz escondida. Esa luz escondida, amados, permítanme hacer hincapié en esta luz escondida, es como una luz inexistente. Es una luz que no existe. Por más que queremos ver en la oscuridad, no podemos, ¿verdad? En los lugares que no hay servicio eléctrico en nuestros tiempos, pues se prenden velas o se prenden quinqués, ¿verdad? Lámparas que llevan algún combustible como petróleo o aceite. No cabe el hecho, hermanos, de que seamos una luz inexistente, porque somos seres humanos que debemos de alusar nuestro espíritu y alusar el espíritu de los demás. Es como la sal insípida. La sal insípida, amados, que estuvimos estudiando la semana pasada, no funciona para lo que es. No da sabor a la comida. Asimismo, la luz se esconde o se deja de usar por el temor a que se desgaste, o simple y sencillamente porque no queremos que nos vean.
Imagínense. Hay veces que la luz falla. En nuestras casas a veces la luz falla. Bueno, a veces tiene un falso contacto. A veces es exceso de pago. Perdón la ironía. A veces es porque no se paga. O por falta de combustible si tenemos a luz que está siendo alimentada por algún combustible. El combustible a veces es malo, falla, tiene agua revuelta o no está puro el combustible. ¿Qué pasa con esas lámparas? Falso contacto, combustible defectuoso, pues se desechan, se cambian por otra, se arreglan. Pero no sirven así. Como tampoco la sal insípida sirve. Como tampoco la luz escondida sirve. Pasando a nuestro último texto, amados. Hay un llamado a hacer luz para todos los que nos conocen. Y también extendernos para los que no nos conocen. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Ese es un reconocimiento que debe de dar ánimo, debe dar aliento. Las palabras principalmente van dirigidas a estas personas que seguían a Jesús de cerca, a los discípulos de Jesús. En ese grupo donde también estaban los 12 apóstoles. Y este reconocimiento yo creo que los hizo abrir los ojos más con asombro de este reconocimiento tan precioso. Ustedes son la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Ellos estaban aprendiendo y estaban discerniendo que Jesús era esa luz que había de venir. Esa luz que necesitaba la gente. Esa luz prometida. Esa luz de la redención. Esa luz de la salvación. Ellos podían entender eso de Jesús. Chispa. Había vida por donde andaba el Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor les dice, ustedes son la luz del mundo. Y hay razón en eso, hermanos, porque si hay personas seguidoras de la luz del mundo, pues son partícipes de esa fuente preciosa. Y así el trabajo de los seguidores de Cristo realmente era ese. Tendrían que alusar al mundo con la palabra de Dios, con el evangelio de Cristo, con las obras de Dios en ellos. Eso es lo que dice el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? La forma de actuar del cristiano ayuda a la gente a ver si esa persona es dependiente de la fuente principal de luz. Y cuando ellos comprenden que es así, glorifican a Dios. Dios es glorificado. Eso es muy importante. Es necesario que nosotros como cristianos irradiemos el hecho de que el Señor debe ser glorificado. Nosotros, como ciudad alta, como ciudad puesta en un monte, en el monte que es Dios, con obras de Dios como combustible,
Ustedes saben que una necesidad en la ciudad es la actividad de sus ciudadanos, ¿verdad? Para que se mantenga viva. La luz en el tiempo del Señor necesitaba aceite o algún tipo de grasa como combustible para mantenerse encendida. Nosotros tenemos un combustible interminable. Y ese combustible se llaman las obras buenas. Las buenas obras. No son las obras mías, amado. No son las obras de mi esposa o de mis hijos o de mis padres. Son las obras de Dios vividas en mí. Tenemos que poner en cuenta, debemos de tener en cuenta que las buenas obras que el Señor menciona son las obras que Dios nos ha dado. Efesios 2:10. Efesios 2:10, mire, por favor, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese, ahí está, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante, ¿no? Esas buenas obras son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras son las que nos enseña la palabra de Dios, porque dice de la palabra de Dios que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y el fin es que todo hombre llegue a toda buena obra. Ese es el fin de la palabra de Dios. Ese es el fin de la luz de Dios. Que el hombre sea capaz para toda buena obra. ¿Dónde encuentra esas obras? En la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Dios preparó para cada hijo suyo, para que andemos en ellas. Ahí en primera de Juan 2:17, fíjense bien, 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son las buenas obras? La voluntad de Dios, amados. La voluntad de Dios. Porque es necesario, dice, fíjese bien, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios 5:10. Segunda a los Corintios 5:10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante Dios. ¿Y qué es lo que va a ver Dios en nosotros? Las obras que hicimos mientras vivíamos. Si hacemos la voluntad de Dios, buenas obras. Si no hacemos la voluntad de Dios, no hay buenas obras. Por eso, esto me trae a recordar Eclesiastés 9:10. ¿Se acuerda lo que dice Eclesiastés 9:10 ahí en el Antiguo Testamento? Este libro escrito también por Salomón. Todo, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te venga por hacer, hazlo según tus fuerzas. Estudiar con un grupo de hermanos. Invitar a la gente a venir a oír la palabra de Dios en la congregación. Estar al pendiente de los enfermos, de los necesitados. Llevarles flores, escribirles una tarjeta, visitarlos, animarlos.
predicar la palabra de Dios donde sea. Hay muchas cosas por hacer que están dentro de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta muy personal. Hasta cierto punto es particular y privada. ¿Estoy haciendo yo la voluntad de Dios? Porque si no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy haciendo las buenas obras. Porque si no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy alusando en el mundo. Porque si no estoy haciendo las buenas obras, no van a glorificar a Dios por lo que yo estoy haciendo. Porque si no estoy haciendo las buenas obras, le estoy fallando al Señor Jesucristo en su mandamiento. Pero me digo cristiano. Y voy a la iglesia. Y no falto. Mira lo que pasó. En el día del juicio final, que el Señor nos anticipa. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Y voy a hacer un resumen de esto. Dice el Señor Jesucristo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día van a querer entrar y van a decirle al Señor, hicimos esto y esto otro, pero no hicieron la voluntad de Dios. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Medite en estas cosas. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, un cajón, sino sobre el candelero, o sea, en alto, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, hermana, si usted tiene necesidad de ponerse a cuentas con Dios, es un buen momento. Cerca de usted habrá alguien o algunos que lo lleven a Dios en oración por su restauración. Si no tiene a nadie más, puede escribirme, mandarme un texto como se ha hecho antes. Y con gusto le ayudaré. Usted, amigo oyente, que de alguna manera ha sido atraído para oír la palabra de Dios, si ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios y que por causa de su sacrificio usted puede llegar a tener la vida eterna, porque Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, para que todo aquel que venga a Él, muriendo, resucitando y siendo renacido, pueda de esa manera entrar al reino de Dios. O sea, en otras palabras, el Señor vino a llamarle para que usted venga a su camino. ¿Aceptará usted la invitación en esta ocasión? Necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Muchas gracias por su atención, amados oyentes. Les pido por favor que conmigo hagan una oración y después de la oración quedamos despedidos. Dice, por favor, inclinando el rostro: Padre eterno y poderoso, ahora que hemos leído tu bendita palabra y que hemos estudiado acerca de lo que nos enseñas, te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que no nos
dejes de tu santa mano, que nos permitas caminar en tu camino. Oramos, Dios, que aquellos que no han venido a ti, aquellos que también son atraídos por tu palabra, pero no han hecho la decisión, que les ayude, Señor, para que la hagan pronto. Oramos, Padre, que seas con los enfermos, que bendigas a todos los necesitados, que seas con todos aquellos que claman a ti. Nos acordamos de nuestra hermana Rocío, que le bendigas y le ayudes en sus trámites. Y nos acordamos también de nuestra hermana Gloria en Morelia, que seas con ella y le ayudes en su salud. Nos acordamos, Padre, de hermanos que están sufriendo, que están en los hospitales. Bendícelos. También ha habido muertes recientes de familiares o hermanos en Cristo. Por favor, consuela y fortalece a los dolientes. Y danos valor, Señor, para hablar de tu palabra con denuedo y poder así cumplir con el mandamiento de ser luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo las obras que nos has encomendado y que todo se haga de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. En el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima, si Dios lo permite.